tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es sábado, estamos con el tiempo con Dios también hoy. Y bueno, pues rápidamente vamos a entrar en tema para ser dinámicos estos espacios. Y bueno, pues hemos venido hablando de la primera carta a los Corintios que escribe Pablo a esta comunidad. Y hemos hablado, ayer hablábamos del premio y alcanzar la meta y hacer la carrera, esta carrera de la vida y poder llegar a la meta con esfuerzos y con trabajo, pero para esto también él habla de cosas que tenemos que hacer, cosas de las que tenemos a veces que en algún momento dado dejar a un lado. Y decíamos que como el atleta se prepara, ayer hablaba de ello, del atleta que se prepara para una carrera, que duerme temprano, que come bien, hace todo un esfuerzo, deja de hacer cosas que pudiéramos decir que le podrían robar la energía o su concentración. Dice, actúen así como el atleta se prepara para ganar la carrera y lleguen a la meta. Usando esa figura, él continúa hablando a esta comunidad, ahora en el capítulo 10, versículo del 1 al 13, donde él los exhorta a que hagan esta carrera que sí evidentemente implica sacrificios. Sacrificios, dice, y esta comunidad de Corinto había sido levantada con muchos sacrificios por parte de los fundadores, los que estuvieron allí. Dice Pablo, recuerda a los santos de Corinto, dice a la gente que estaba allí en ese momento, que los padres perecieron habiéndose recibido la gracia de Dios, fueron castigados por la idolatría, fornicación y tentaciones contra el Señor. Todas estas cosas han acontecido como ejemplo para ustedes. O sea, les dice, a ver, ustedes que son los santos, dice, son los llamados por el Señor. Ahora la congregación de Corinto dice, les quiero recordar que para que esta congregación se haya levantado, sus padres hicieron grandes sacrificios, grandes esfuerzos, fueron atacados, fueron censurados, fueron tratados y castigados por los que tenían otras prácticas de idolatría y de fornicación, dice así, estas gentes. Y esta iglesia nació con ellos. Ahora ustedes tienen que continuar con este ejercicio virtuoso, yo le llamo, de ir hacia arriba, cada vez mejorar su condición y no ir hacia abajo, como era lo que él estaba viendo. Dice, porque ya habían llegado, les decía en días pasados que pues la congregación, este grupo en esta iglesia de Corinto había sufrido por la penetración se habían metido algunas prácticas que no tenían nada absolutamente que ver con el buen caminar de una congregación. Dice en el primer versículo del capítulo 10, dice, no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo, refiriéndose a los que salieron de Egipto. De este modo todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, dice, y tomaron toda la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje hacia el cual era Cristo, usando esa figura, esa analogía que está usando de ese caminar que hicieron y la protección que Dios les dio al pueblo cuando salió de Egipto. Y tomaron la misma bebida, dice luego el versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Por eso no adoren ustedes ídolos como algunos de ellos lo hicieron, según dice la Escritura. La gente se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. O sea, simplemente él está haciendo esta comparación y este recordatorio por aquellos que habían caminado en el desierto y que 40 años estuvieron. Y esa generación que salió de Egipto, muchos de ellos no llegaron, sino es que realmente no llegaron, solo unos cuantos llegaron. No nos entreguemos a la prostitución como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por la serpiente. No murmuren contra Dios como algunos de ellos murmuraron, por lo cual el ángel de la muerte los mató. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo
para nosotros y fue puesto en la Escritura como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así que el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir prueba más dura de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando lleguen a la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarlo. Hace este recordatorio también, hace este recordatorio él a esta congregación en su tiempo. Dice, recuerden cómo llegaron, cómo salieron de Egipto y cómo ustedes fueron viviendo esto. Y ahora estaban pues el tiempo había pasado, los años ya habían pasado, muchos años habían pasado. Esto era una historia que se contaba, pero que también no deberían de olvidar. El conocimiento del motivo del fracaso nos enseñó cómo debemos cuidarnos. Pablo menciona los pecados del pueblo de Israel: idolatría con el becerro de oro y el Baal, adulterio con mujeres moabitas en los campos de Moab, y murmuración y quejas contra Dios. Por todos estos pecados Israel padeció el desierto. La idolatría, la fornicación y el libertinaje sirven de moraleja para los creyentes de Corinto y de todos los tiempos. Pablo nos advierte diciendo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y esta congregación de Corinto, que había sido levantada con tanto esfuerzo, dice, ahora se ve debilitada por esas prácticas que debieron haber sido abandonadas. Y esto nos debe de dejar claro que nosotros hoy por hoy dicen que una carrera no se gana hasta que se llega a la meta, al final. No la vas a ganar porque la primera vuelta fuiste puntero, porque la carrera a lo mejor era de 10 vueltas. Tienes que llegar hasta el final y llegar a la meta. Solamente así se gana. Solamente así puedes decir que cumpliste con el propósito, tu cometido, que era llegar a la meta. La exhortación que él está haciendo aquí, la figura que está usando Pablo en este momento también para exhortar a estas personas de Corinto, pero creo que también tan vigente para nosotros, para ustedes y para mí, es que no pensemos que porque hoy estamos bien, probablemente a lo mejor tú estás bien, yo estoy bien, pensemos que ya la tenemos ganada. No debemos de confiarnos. Nos está diciendo, no te confíes, mantente alerta, sigue ejercitándote, sigue trabajando, la carrera la vas a ganar hasta el final. ¿Y saben cuándo es el final? Cuando el Señor nos llame, cuando nosotros terminemos esta carrera de la vida, cuando Él nos llame, entonces vamos a poder decir, ya llegué a la meta, y entonces sí, ya podré descansar. Pero hasta mientras estemos vivos aquí en este mundo, mientras estemos aquí, nosotros tenemos que seguirnos preparando, mantenernos alerta, no confiarnos en pensar que porque a lo mejor vamos en este momento a un buen ritmo, ya ganamos. Pero no nos vaya a pasar como la carrera de la tortuga y el conejo, ¿no? Donde el conejo se confía tanto y finalmente la tortuga camina despacito, pero finalmente ya sí llega a la meta. Yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que esta carrera solo se gana hasta que se llega al final. Así que yo los animo, amigos, para que no se trata de ser fatalistas y pensar que mañana nos vamos a morir. No va por allí. Pero de que nos mantengamos alertas, nos mantengamos ejercitados todo el tiempo, sin olvidar todas estas historias, todos estos acontecimientos que ya sucedieron y que están ahí para recordarnos y para refrescarnos la memoria de que no debemos de confiarnos en ningún momento. Ese ha sido el tiempo con Dios. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Este es el Ministerio de Palabra Viva. Soy el pastor Andrés Acuña. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Nos vemos mañana. Por cierto, mañana los invito a las 11 de la mañana. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Palabra Viva nuestra reunión dominical. Y en la noche, el tiempo con Dios también. Bueno, regresamos. Estamos haciendo este esfuerzo de estar todos los días con ustedes. En algunos casos va grabado, en otros casos va en vivo. Pero estamos cumpliendo con este cometido. Pásenla bien, cuídense mucho. Nos estamos viendo. ¿Qué tal, amigos? Hoy ya es domingo 22 de mayo. Venimos hablando como lo he venido repitiendo, de este documento. Todavía vamos a continuar todo lo que resta del mes sobre la carta a los Corintios. Vamos a terminar el último día del mes, el día 31, todavía con este documento.
Y pues es interesante estudiarla, creo que es uno de esos documentos que debemos de estar estudiando o escritos bíblicos que tenemos que leer y releer. Tiene mucha enseñanza, tal vez lo que estamos viendo en este momento, en este tiempo ha sido, pues es de alguna manera una parte nada más, un breve contenido, porque tiene muchísima riqueza, pues como histórica y de lección de sabiduría que deja para nosotros. Y hoy domingo 22 vamos a leer el versículo del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, del capítulo 10 del 14 al 22, comunión íntima con el Señor, la titulan, porque aquí el escritor, este caso Pablo, el que escribe la carta, enseña los deberes, cómo debemos de huir de la idolatría. Dice, de la idolatría, ¿qué es la idolatría? Dice, la idolatría suena muy hasta religioso, el punto así, dice, de la idolatría. ¿Qué es eso? Dice, ¿a qué suena? Suena como que a gente muy mojigata, muy religiosa, dirían algunos. Dice, pero dice, Pablo los exhorta a huir de esto, dice, de la idolatría. Cuando compartimos la copa y el pan entre los creyentes, compartimos la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero comer de lo sacrificado a ídolos es tener comunión con los demonios, decía. Escribe como un resumen aquí el escritor de esta reflexión. Pero bueno, de este tiempo devocional, a veces como le decimos también. Bueno, en el versículo 14 dice, por esto más, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. En el versículo 14 es lo que les dice él. En el versículo 15, les hablo como a personas entendidas, juzguen ustedes mismos de lo que les digo. Cuando bebamos de la copa bendita de la cual bebimos de Dios, participamos en comunión, dice, en común de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Esto haciendo una comparación muy al estilo de la enseñanza de los rabínica de los judíos, el que hacer comparaciones entre una y otras, entre dos temas que pudieran contraponerse o pudieran ser o de alguna manera pudieran dejar más claro en la enseñanza lo que quieres decir. Y él lo hace porque dice, si ustedes cuando cumplen con la ordenanza de la Cena del Señor, cuando nos reunimos y compartimos este evento, un evento en el que recordamos el sacrificio del Señor Jesús en la cruz y su muerte por nosotros y el pago por nuestros pecados. Esto mismo, dice, si ustedes comen de ello, dice, bueno, son hijos de Dios. Ahora ustedes que son hijos de Dios y participan de este acto tan importante, no pueden convivir, no puede haber comunión con los temas que estén o cosas que están relacionadas con los que adoran o se inclinan delante de otros dioses, dice, porque Dios es un Dios celoso y que no le desagrada que sus hijos hagan eso. Y yo creo que esto, si lo vemos desde el punto de vista de la figura de un padre, una madre, un papá, que da todo para que sus hijos salgan adelante, tengan los mejores estudios, crezcan, se desarrollen. Y imagínense que al terminar sus estudios, su graduación y todo el evento bien bonito, van y le dan las gracias al vecino de enfrente por lo que por los logros obtenidos y por todo lo que han dado por lo que han ganado en este tiempo. Y tú como papá te quedas nada más viendo y dices, bueno, pues no es mi hijo, no es acaso mi hijo, no es el que tendría que estar agradecido con sus padres y no ir a agradecer al de enfrente. A veces parece que así actuamos de esa forma tan ingrata que no sabemos darle las gracias a Dios por lo que nos da. Si ustedes han compartido del pan y del vino, dice, en la mesa del Señor comparten, y deben de ser agradecidos, deben de estar comprometidos con el Señor, dice, y no voltear a ver a otro lado y no ir a agradecerle a alguien que va pasando en la calle por lo que ni siquiera has recibido o que tienen otra forma de vida o algo o que son idólatras. Por eso es lo que decía él, que adoran a otros dioses. Dice, no puede haber comunión allí. Dice, aunque somos muchos, todos comemos en el mismo pan y por eso somos un solo cuerpo. Fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales ofrecidos en sacrificio participan en común del servicio en el altar.
El versículo 19 dice así: con esto no quiero decir que el ídolo tenga valor alguno, ni que la carne ofrecida al ídolo sea algo más que otra carne cualquiera. Está refiriéndose a que, bueno, aquí ya hay cambia un poco bueno, continúa con la misma enseñanza, pero buscando darle más fuerza al ejemplo y a lo que está sucediendo, lo que estaban haciendo, y tratando de ser como que más directo todavía y más incisivo en su enseñanza. Dice él que, bueno, pues aun cuando esos sacrificios, que era lo que se hacía en ese tiempo, que se otorgaban a dioses, a otros dioses, gente que adoraba a otros dioses, dice, aun cuando esos dioses no tienen ninguna validez, dice, son iros de madera, de barro, que no tienen nada, y consumir eso, dice, es algo que no ve con buenos ojos Dios, dice, porque, como les decía hace un momento, es como si nosotros, la figura que usaba yo, si el hijo, en vez de agradecer a sus padres, le agradece a otro. Digo, o como dice, de alguna manera él está tratando de enfatizar, o nos enfatiza que el servir, esos sacrificios que se servían a estos ídolos, y aun cuando no tenían validez, dice, pues era una situación muy desagradable y muy triste para Dios al ver que tú vas y los consumes, tú vas y te acercas a ellos o consumes de eso, que aun cuando dice no tiene ninguna validez, dice, tú lo haces, y hay se entristece Dios por esto. Lo digo, dice, lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, se lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. Dice, si lo que tu padre te está ofreciendo es lo mejor, dice, y tú vas y agradeces o consumes de otro que no tiene nada absolutamente que ver, ni quiere lo mejor para ti en absoluto, simplemente te está tratando de seducir de alguna manera. ¿O acaso queremos poner celoso al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Dice, ¿quieres provocar a Dios? Digámoslo así, ¿quieres provocar a Dios de esta forma? Estás provocando a Dios, no lo hagas, dice, no lo hagas, no seas así, no seas ingenuo, dice Pablo, dice, no seas ingenuo, no busques no hagas eso no le agrada a Dios. Los ídolos nada son, el problema está en que los demonios utilizan a los ídolos para recibir adoración. Pablo aclara que hacer sacrificios a los ídolos es tener comunión con los demonios, por tanto no podemos comer de los sacrificios a ídolos y tener una relación con ellos. No es que estos sacrificios ejerzan algún poder en nosotros, pero el que dice ser fuerte y come de lo presentado a ídolos podrá terminar en la idolatría. El que participa de la mesa del Señor no puede participar de la mesa de los demonios. La idolatría es un pecado que provoca celos en el Señor y la ira de Dios. El hombre es débil y con frecuencia tropieza y cae. Lo cierto es que debemos huir por todos los medios posibles de los ídolos y desechar cualquier forma del mal. Y cuando hablo de idolatría, no necesariamente es que tú te vayas y dices que yo no soy idólatra, yo no me adoro a algún dios de algún tipo. Voy a pensar así. Pero nosotros también tenemos algunas actitudes idólatras cuando nosotros le damos más importancia a ciertas cosas. A lo mejor mi adoración es mi coche, mi adoración es mi cartera. Con esto no quiero decir que tener una casa o tener recursos sea malo, por favor, no lo confundamos, no saquemos de perspectiva ni de proporción lo que les digo. Esto quiere decir que nosotros, aun cuando sabemos que el dinero es importante para que podamos subsistir y vivir dignamente, y que es el fruto de tu trabajo y que es merecido también, y tener una casa bonita también es algo digno y merecido que todos los cristianos deberían de tener o deben de tener y procurar, y una bonita familia también, que nuestro compromiso con Dios no se vea interrumpido, no se vea afectado por algún gusto, algún interés que tú y yo podamos tener, que nuestro compromiso con Dios esté siempre presente.
Por eso yo los invito siempre a que veamos a Dios como si estuviéramos en un círculo y Dios en el centro. Y cada cosa que tú haces, cada cosa que tú piensas, ese siempre está envuelta y involucrada en lo que Dios tiene para nosotros. Nunca nos salimos de ese círculo, siempre estamos en esa dinámica y podemos tener la mejor casa. Dios quiere que estemos bien. Yo no quiero, con esto quiero hablar de la prosperidad, como se habla a veces, en el que se habla que un creyente tiene que ser prosperado y sí tiene que ser prosperado, pero no es ser creyente para buscar la riqueza simplemente, sino esta tiene que tener un propósito en nuestra vida. Tampoco estoy hablando de que un creyente tenga que vivir en la miseria, porque eso es triste, eso es muy lamentable. Tenemos que encontrar el propósito de Dios para nuestra vida y en ese círculo perfecto en el que tú te mueves, tenemos que encontrar y disfrutar de lo que Dios nos da, y que va a ser lo necesario, va a ser lo justo, va a ser lo correcto. Y si somos bien entendidos en esta dinámica, Dios nos va a prosperar grandemente. De eso estoy cierto, de eso estoy convencido, pero siempre y cuando nosotros aprendamos a vivir en esa dinámica, en ese círculo de protección, digamos, por decirlo así, en el que Dios quiere que tú y yo nos movamos todo el tiempo. Con esto te dejo, amigos que me acompañan aquí en Tiempo con Dios. Creo que te quedes con ese mensaje. Confío que sea de utilidad para tu vida. Nos estamos viendo mañana lunes aquí en el Tiempo con Dios. Estoy con ustedes. Pásenla bien, cuídense mucho. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto en estar con ustedes hoy lunes. Estamos al lunes 23 de mayo. Y bueno, pues para el Ministerio de Palabra Viva es un placer, es un gusto poder estar con ustedes y que me permitan compartir con ustedes estos temas que diariamente comparto con ustedes. Y bueno, hoy hemos seguido hablando de esta carta que escribe Pablo a la comunidad de Corinto, una iglesia que se titula Primera Carta a los Corintios, que es un documento que él envía a ellos porque pues él veía o sabía de muchas circunstancias que estaban experimentando esta comunidad, que pues para digamos una cuestión personal él tenía un vínculo muy importante con ellos, porque esta congregación había nacido del trabajo que él había ido a sembrar allí, ¿verdad? Vaya, evidentemente que Dios es el que tiene el mérito allí realmente, pero pues él tenía también como parte importante en este proceso de la siembra de esta iglesia. Y bueno, pero en este proceso esta congregación vivía en una zona muy cosmopolita, donde muchas corrientes de pensamiento, muchos pensadores, muchas formas, prácticas que habían influido en el andar de la sociedad y ahora de la iglesia. Y en todo esto, pues evidentemente también vemos como hemos visto, como si usted me ha seguido en los temas anteriores, se revise cuando iniciamos con el libro de Corintios. Ahí están los videos donde pues vemos una influencia, una interferencia de parte de todas estas filosofías y pensamientos que entraban en la iglesia. Entonces creo que hoy por hoy esto es muy actual, sigue teniendo tanta vigencia como en ese momento en esta ciudad, porque vemos una variedad, un abanico de opciones, y que llegan al punto en el que decir, bueno, pues si todos van al cielo, pues todo es igual, ¿no? Todos hablan de Dios y está bien, cualquier cosa es buena. Entonces, pero aquí Pablo puntualiza, hace observaciones muy precisas respecto a la conducta que habían estado teniendo ellos y la necesidad que tenían de hacer ajustes en sus formas y desechando lo que no era bueno ni edificante para la iglesia, entre ellas las rivalidades, los celos, que así empezó. Luego de ahí las prácticas que se empiezan a sumar paganas, decimos paganas cuando hablamos de idolatría y temas que fueron distorsionando tanto la vida de la iglesia que decía Pablo, parece que lo que pasa en esta iglesia aquí adentro es peor o no se habla ni de eso allá afuera. Tenían temas de vida sexual pervertida, una condición moral pésima,
de una degradación moral pésima. Esa era la condición en la que se encontraba hoy esta congregación, muy importante en su momento, muy importante, con un gran crecimiento, pero que ahora vive esta experiencia y que Pablo tiene que intervenir y corregir. Como decimos a veces, un padre que ama corrige. Entonces él, como un buen servidor de Dios, fiel servidor de Dios, tiene que dirigirse a esta congregación y pues exhortarlos a la corrección. Y así ha venido siendo el discurso de él, el escrito de esta carta a los Corintios. Pero ahora también, en este proceso también de esta mezcla de cultural que tenían, este sincretismo que se estaba viviendo de muchas culturas, él tiene que hacer más puntual todavía sobre algunos temas. Y en este particular sobre este tema, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 del versículo 23, vamos a leer, y del 23 y del 14 vamos a leer también del capítulo 11, vamos a leer un versículo por ahí todavía que alcanzamos. Bien, pero en esta porción de la escritura, de este documento que escribe Pablo, puntualiza algo muy interesante. Algo que hoy por hoy escuchamos mucho. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué está diciendo él aquí? ¿Quién les está diciendo que? Dice: no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. En el versículo 25 dice: coman ustedes de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor, o sea, es de Dios. Dios lo ha creado y es bueno. Si uno no es creyente, si un no creyente lo invita a comer y ustedes quieren ir, coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice: esta carne fue ofrecida en sacrificio, entonces no la coman, en atención al que lo dijo y por motivos de conciencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, y así tenemos que ver hoy por hoy cómo en la vida nos pasan muchas cosas, pero a veces tenemos que ver el beneficio que puede ser, como él usa la experiencia del consumo de la carne, porque después para que se entendiera muy bien, y aparte porque era una práctica muy común en ese tiempo, la presentación de ofrendas a los ídolos, y que esas ofrendas luego las vendían. Vendían en las carnicerías esas ofrendas de esos animales y la ofrecían. Y en un ánimo de no mezclar una cosa con otra, el agua con el aceite, digamos, por usar una expresión, Pablo les dice: si ustedes saben, les dicen que esa carne fue presentada, ese alimento para esa adoración, ese acto de idolatría, dicen, y la van a consumir, dice, pues, y hay alguien, una persona que te lo dice no lo hagas. ¿Por qué? Porque el testimonio que vas a dar, dice, no, pues si él lo hace, pues yo también. Y de esa forma él trata de mostrar o dar un ejemplo muy práctico de las cosas que estaban haciendo y que en algún momento no tenían nada de malo, pero que podrían afectar el testimonio del que lo está haciendo y de los que lo están viendo. Y van a decir, bueno, si el pastor es un bebedor, es un borrachito, o consume, toma mucho y se emborracha, bueno, pues entonces quiere decir que todos podríamos hacerlo. Digamos, sentido común me diría que no, ¿verdad? Pero es evidente que una persona que ejerce un liderazgo, que o predica de un tema, no puede ser incongruente en ese sentido. Hay que tener congruencia. Y todavía por encima de la congruencia está esa acción en la que dices, bueno, yo soy congruente, esto no tiene no hay nada de malo en ello, pero me voy a abstener de hacerlo porque yo sé que esto va a ir en detrimento de mi hermano, de mi familia, de las personas que me ven a mí. No es una acción de mojigatería, no estamos hablando de eso, simplemente es una acción de conciencia, y de saber qué es lo mejor para los demás y para nosotros también, evidentemente, también, claro que también. Dice, en el versículo 29 dice así: estoy hablando de la conciencia del otro, no de la de ustedes. Yo no debo hacer que mi libertad sea más juzgada por la conciencia de otra persona, que mi libertad sea mal juzgada por la conciencia de otra persona. Si doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que para mí es motivo de dar gracias a Dios. En todo caso, lo mismo se come.
que si se bebe, que si se hace cualquier otra cosa. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Donde el mal ejempla a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Y por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Es con lo que remataba esta porción de la Escritura y lo que él enseñaba a Pablo. Todo nos conviene, podemos hacer de todo, sí, pero ¿te conviene hacerlo? Entonces podemos hacer de todo. Digámoslo así, sería lo más, creo que para entenderlo mejor. Podemos hacer muchas cosas nosotros, pero ¿acaso nos conviene? Es la pregunta. ¿O eso va a beneficiarnos o va a haber un buen testimonio? Creo que esa es la gran diferencia, es el gran diferenciador. Ciertamente algunos porque lo harán por ignorancia, pero nosotros no podemos actuar así. Nosotros debemos actuar con conciencia limpia, con tranquilidad, no por entendidos de lo que es mejor para nosotros y para los que nos ven. Hoy por hoy es un tema, creo que está muy relevante hoy, porque en nuestra sociedad vemos muchas cosas que están sucediendo afuera y los jóvenes sobre todo lo ven, y si los líderes no mostramos una actitud respetuosa, una actitud congruente con lo que hacemos, pues rompemos con todo lo que podría ser algo virtuoso, algo bueno. Hoy por hoy tenemos una gran responsabilidad, y incluso esto también podría llegar a los jóvenes, puede llegar y debe de llegar también a la juventud. Hoy por hoy tienes que valorar qué es lo que te conviene hacer, y qué tienes que valorar y poner en la mesa, decir si te conviene o no algo que está delante de ti. ¿Puedes tener un hijo? Pues sí puedes tener un hijo cuando eres joven, fuera del matrimonio. Claro que sí te conviene tenerlo. La pregunta es de buen testimonio para los demás. ¿Sabes que va a ser beneficioso para esa criatura? Obviamente que estás entrando en un terreno muy delicado y que te va a ocasionar más problemas que beneficios. ¿Podemos tomar algo que no es nuestro? Pues probablemente sí, pero estarías robando. ¿Será bueno para ti? ¿Será bueno para los demás? Pues claro que si estamos robando es malo. De eso estamos hablando, de esas cosas. De ahí podremos derivar en temas hasta de conducta, de moral, y prácticas, incluso como Pablo lo señalaba, prácticas, cosas que se hacían en la vida cotidiana y que tenían que ser no hechas por una actitud de una mojigatería, o simplemente esto se trataba de un testimonio que estamos nosotros dando a los demás y que están viendo. Así que creo que tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, y tenemos que hacerla valer en este momento, y sobre todo hoy por hoy, en este tiempo que nos toca vivir a ustedes y a mí. Con esto los dejo, amigos, que nos acompañan. Este fue el Tiempo con Dios de hoy, lunes. Nos vemos por aquí mañana. Mañana estoy con ustedes. Mañana martes estoy con ustedes por aquí. Pasen buenas noches. Cuídense mucho. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues ya hoy es martes 24. Bueno, y ahora estamos fuera de nuestro horario, pero bueno, estoy aquí con ustedes. Vamos transmitiendo en vivo este tiempo que, bueno, le hemos nombrado Tiempo con Dios. Es un tiempo en el que compartimos como ministerio esta reflexión, estos temas que creo yo son de interés para todos nosotros. Y ahora un tema que creo yo está muy interesante porque para muchos esto representa hoy por hoy en nuestra sociedad un tema de hasta polémica, me atrevo a pensarlo así, hace polémica por lo que se dice, y estamos estudiando el libro de primer carta a los Corintios del Nuevo Testamento, este documento que es escrito por el apóstol Pablo y dirigido a esta congregación que vivía, como si usted me ha seguido a lo largo de estas transmisiones, bueno, pues una serie de circunstancias
que no me dejará usted usted se dará cuenta que no están muy lejos de lo que hoy por hoy nosotros también vivimos. Hoy una serie de movimientos sociales, formas de pensamiento. En ese tiempo los griegos tenían mucha presencia en muchas regiones del mundo antiguo, y bueno, ellos se caracterizaban por ser gente pensadora, y pues habían permeado mucho su cultura en otras, y aparte, bueno, pues las propias tradiciones de los lugares hacía que esto se volviera toda un caldo de una mezcla que en alguna forma se le denomina sincretismo. Es una mezcla de culturas y que habían influido en la vida de la iglesia muchísimo. Entonces Pablo se ve en la necesidad de escribirles y pues darles algunas recomendaciones, o en algunos casos sí ordenarles, prácticamente darles instrucción de cómo deberían de conducirse y por qué deberían de conducirse de esa forma. Entonces es interesante conocer esta historia por eso, porque creo que si la traemos a nuestros días, hoy creo que no está muy lejos de lo que estamos viviendo. Pero esta lectura, miren, ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 2 al 16, que dice así. Versículo 2 dice: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. O mantienen las instrucciones en otra versión. Pero el versículo 3, pero quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de la esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensaje profético, deshonra su cabeza. En cambio, si la mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. Es igual que si se hubiese rapado. Y esto creo que nos hace recordar o tener muy presente, ¿verdad?, como en las culturas el cabello de la mujer siempre ha sido un tema interesante, y hoy por hoy usted podemos verlo en cualquier parte, culturalmente hablando. Es raro ver una mujer sin cabello. La mayor parte podría ser por alguna cuestión de tratamiento médico o algo, pero que por gusto quede rapada es muy raro, Esto más atiende a un tema de enfermedad que a un tema de gusto personal, hacerlo por gusto. El versículo 6 dice: porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubra. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios, pero la mujer refleja la gloria del hombre. Pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. Ustedes recordarán que en principio, en Génesis, cuando se habla de la creación, Dios la Escritura nos habla de que toma del hombre una costilla y crea a la mujer. Versículo 9: y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Precisamente por eso y por la causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Sin embargo, en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Pues aunque es de verdad que la mujer fue tomada del hombre, también es de cierto que el hombre nace de la mujer y todo tiene su origen en Dios. Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. En cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer, porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, debe saber que ni nosotros ni la Iglesia de Dios conocemos otras costumbres. Es interesante conocer, les repito, todo analizar esto, porque como les decía al principio, a la luz de nuestro tiempo en el que estamos viviendo, hoy por hoy hay movimientos que de alguna manera promueven la rivalidad o una suerte de conflicto entre hombre y mujer,
que a la luz de la Escritura ni siquiera debería de existir. Porque finalmente el hombre y la mujer, pues uno depende del otro, tanto uno como el otro dependemos, y esta rivalidad, supuesta rivalidad, nace o se genera en la raíz del pecado. Finalmente procede de ahí, y no debería de existir como tal una rivalidad. Está lo que dice Pablo, dice, tanto el hombre como la mujer, ambos provienen de Dios. Sí, son independientes, pero al mismo tiempo con una misma posición, que está en la posición en el Señor, en Dios, frente a Dios. No obstante, el hombre y la mujer gozan de privilegios propios dentro del orden de la creación del Padre, de Dios. Pablo insta a los santos de Corinto a juzgar ellos mismos con su raciocinio y sentido común. En aquel contexto, el varón le era deshonroso dejarse crecer el cabello y a la mujer rapárselo. Hoy por hoy, pues vemos, les repito, si nos volteamos a ver, pensamos en la mujer, es raro, repito, ver una mujer sin pelo. Y también, pues, sabemos que por cuestión cultural, en algunos lugares los hombres se han dejado largo el pelo. De hecho, la misma Biblia habla de Sansón, un hombre que se dejó crecer el pelo por su condición de él. Que bueno, para el caso ahorita no viene la historia, pero creo que muchos ya la conocen, la historia de Sansón. Él era un hombre que tenía el pelo largo. Como Dios le ha dotado de la naturaleza humana al hombre, puede discernir lo que es correcto e incorrecto. Debemos conocer el propósito de Dios para lo cual Dios nos ha permitido nacer tanto como hombre o mujer y cumplir fielmente el rol que Él nos ha encomendado. Como dice aquí, hay una parte del sentido común. Sabemos que en la historia de la humanidad hemos evolucionado en muchos sentidos socialmente hablando. Hay prácticas, hay cosas que se hacían en el pasado que hoy finalmente no tienen nada que ver con lo que estamos nosotros experimentando. Antes se movían en carretas y caballos. Hoy eso pues resulta poco práctico para nuestra sociedad, y no por eso es malo tampoco. Ni tampoco resulta malo que pues, sabemos que todavía el caballo se utiliza en algunos lugares para movilizarse, sigue usándose. Pero esto tiene un grado de sentido común. ¿Hasta dónde esto es una práctica responsable, una práctica sana? Hoy por hoy no debe ni debería de haber ningún problema. En cuanto a la convivencia entre hombre y mujer, claramente Pablo reconoce la dependencia que tenemos tanto hombres y mujeres de Dios, y donde no debe de existir ninguna rivalidad. Cada uno tiene un rol muy particular. Particularmente tenemos pues características y vocaciones muy ciertamente, no decir que distintas, pero muy específicas. Un hombre nunca podría tener bebés, pero una mujer sí. Entonces creo que debemos de, por sentido común, como bien lo comento, se lo pide, se los recomienda a él, debemos de buscar qué es lo que nos conviene hacer, qué es lo que es mejor para nosotros. Si en nuestra comunidad tenemos alguna forma de vivir, alguna práctica, alguna costumbre, también tenemos que comprobar y ver si la misma es respetuosa, es equitativa entre hombre y mujer. Y si esto es así, pues las cosas tendrían que funcionar bien. Si hay prácticas o costumbres que desafían este principio, entonces sí tendríamos que analizarlo, verlo, y si hay que desecharlo, pues desecharlo. Finalmente no sería algo que dignifique ni ratifique el valor de tanto de hombres como mujeres. Debemos de ser inteligentes, debemos, como dice, a veces usar hasta el sentido común. Ya no tenemos que irnos tan lejos como para poder nosotros aprender a convivir en armonía. ¿Qué es lo que Pablo los estaba invitando? A vivir en armonía y con respeto entre hombres y mujeres, sin rivalidades y sin contienda entre ninguno, porque no debería, ni debe de existir hoy por hoy. Nos anima a que vivamos en armonía, tanto hombres como mujeres.
En un comentario que hace el escritor de esta reflexión dice así, dice: Cristo no hace acepción de personas. El varón es la cabeza de la mujer, más él dice y debe tratar a la mujer con respeto. Y esto se refiere por un principio de orden y armonía. Dice: Dios es la cabeza de Cristo. Dice: da testimonio de esto porque Cristo y Dios son uno. Debemos entender el contexto de la iglesia de Corinto para comprender por qué ningún hombre podía orar o profetizar en un culto con la cabeza cubierta, o la mujer debe cubrir su cabello. Que esto también es un tema muy importante que no podemos, insisto, nosotros dejar de tomar en cuenta. Las condiciones sociales y las condiciones en su tiempo deben de ser estudiadas y analizadas con mucha precisión y con mucho cuidado, porque un comentario, una circunstancia tomada sin contexto puede generar toda una polémica innecesaria y una mala interpretación que nos puede llevar a cometer errores interpretativos como se los comento, que pueden llevarnos a sobredimensionar un tema o minimizar un tema también. Entonces tenemos que tener ese sentido común muy presente y poder nosotros ser lo suficientemente sensatos como para que nuestra convivencia y nuestras formas de vivir y convivir no superen el límite que nosotros debemos de marcar, que es el respeto y entre seres humanos, entre hombres y mujeres. De esa manera podemos convivir sin ningún problema, pero nosotros tenemos que hacer ese ejercicio en nuestra comunidad, en su comunidad, en donde usted vive, en donde nosotros vivimos, para poder convivir en armonía y en paz. Tema interesante el que nos está tocando es estudiar ahora en el tiempo con Dios y en estos tiempos, y vamos a seguir hablando de este documento que Pablo escribe a esta comunidad de Corinto. Interesante el documento, interesante los temas. Mañana acompáñenme aquí, estoy con ustedes. Mañana será miércoles y estaré con ustedes con más de este tiempo con Dios. Pásenla bien, cuídense mucho. Desde aquí les mando un abrazo, un saludo. Este es el Ministerio de Palabra Viva para todos ustedes. Estamos viéndonos por aquí. Bueno, amigos, continuamos aquí ahora con el tiempo con Dios. Bueno, estoy con ustedes, mejor dicho, antes de continuamos. Estoy con ustedes ahora en el tiempo con Dios. Ahora este miércoles 25 y bueno, pues estamos tratando temas muy interesantes. Creo que temas que podría hasta atreverme a decir muy de nuestro tiempo. Y vamos a hablar sobre algo que estaba sucediendo continuar hablando sobre, ayer hablábamos de prácticas y pues la interferencia, ¿verdad? De cómo la perspectiva de las cosas, cómo las veas, cómo las apliques, requiere de nuestro sentido común, decíamos ayer, nuestro sentido común. Da también pauta para que nosotros podamos actuar de una forma adecuada, de una forma congruente en el momento que pues nos toque vivir, ¿verdad? O donde nos encontremos. Sentido común, digamos, decíamos ayer. Y bueno, y con esta serie de exhortos y llamadas que hacía el apóstol Pablo a la congregación de Corinto, que había sido, pues se había distorsionado totalmente muchos conceptos que eran pues interesantes, buenos, ahora adquirían una condición bastante lamentable. Y se refiere en este documento, la primera carta a los Corintios. Vamos a revisar los versículos del capítulo 11, versículos 17 al 26. Y él se refiere a la práctica de lo que se conoce como la Cena del Señor, la Santa Cena, que algunas congregaciones practicamos o practican una vez por mes, otros lo practican una vez al año, varía, otros cada domingo, varía esto porque no hay una regla, pero es una ordenanza, se dice así, es una ordenanza, es una orden que Jesús deja a sus discípulos, que nos deja por consecuencia también a nosotros, para que lo hagamos.
Esto con el ánimo de recordar, tener presente siempre lo que el Señor Jesús hizo al llegar a la cruz y entregar su vida en esa condición. Y Pablo tiene que ir a la base, dice, yo les enseñé esto para que lo practicaran, para que lo recordaran, lo tuvieran presente, pero cabe recordar que en estos tiempos, la cena del Señor no se desarrollaba como muchas veces nosotros lo vemos aquí, o cuando menos los latinoamericanos la practicamos, los mexicanos, donde dentro del culto de la reunión se tiene un espacio especial donde se avisa que se va a tener esta ceremonia, este evento, y se preparan los elementos para la cena del Señor. Y dentro de esta práctica, bueno, en ese tiempo se entiende que era una comida prácticamente la que se llevaba a cabo en la iglesia. Una comida donde se compartían los alimentos, seguramente que el sacerdote hacía algún mensaje alusivo o comentaba respecto al porqué de quedarse a comer, compartir alimentos en ese sentido. Tal vez emulando, retomando la escena de Jesús con sus discípulos, donde cena con ellos, una cena con una mesa y comparte los alimentos, pero él dice ese momento especial que tiene, bueno, vamos a hacer esto, y esto quiero que lo recuerden porque tiene como un recordatorio de lo que yo voy a hacer por ustedes, lo que estoy haciendo por ustedes. Y en este andar, en esta circunstancia, esta cena, pues, o esta práctica se había distorsionado tanto, que ya había como que categorías de quienes participaban, quienes no participaban, y seguramente que los más influyentes se quedaban a cenar, comían con todo, en toda la extensión de la palabra. Había quienes bebían hasta embriagarse, que era lo que señalaba usted, se embriagan aquí, es una aberración lo que están haciendo. Pero miren, déjenme leer esos versículos para poder entrar más en contexto. Dice el versículo 17 de este capítulo 11 de Primera de Corintios, dice, al escribirles lo siguiente, no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne hay divisiones entre ustedes, y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen a dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. El resultado de estas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. De ese grado era la distorsión. ¿No tienen ustedes casa donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No en cuanto a esto. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos, tomó un pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también, después de cenar, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamarán su muerte cada vez que comen este pan y beban esta copa. Es los versículos que se utilizan cuando se comparte la cena del Señor, cuando uno dirige este evento solemne, decimos. Y la cena del Señor es una ordenanza instituida por Jesús. En la noche que fue entregado, Jesús cenó por última vez con sus discípulos, de ahí la última cena, siendo este origen de la Santa Cena. Pablo debió haber oído a los discípulos, quienes a su vez habían aprendido de Jesús. Recuerden que Pablo no estuvo con Jesús en ese evento, porque Pablo todavía no se integraba al grupo de los apóstoles, no era llamado, pero él evidentemente escuchó, supo de esto.
En la noche anterior a la Pascua, Jesús y los discípulos comieron la cena pascual, recordando con gratitud la salvación concedida por Dios a Israel y agradeciendo por el futuro éxodo, el éxodo cuando salen de Egipto. La Santa Cena es una práctica que conmemora a Jesús, quien ha perfeccionado la Pascua, y es un medio utilizado por Dios para derramar su gracia. No dejemos de participar en ella hasta que el Señor vuelva con nosotros anunciando su muerte alrededor del mundo. Esta práctica que pues era buena, era algo muy honroso y muy es una ceremonia muy solemne que se lleva en la iglesia. Se había alcanzado un grado de distorsión tremendo, extraordinario diría yo, y esto había hecho que esta práctica se volviera realmente una borrachera para algunos, donde comían y bebían hasta embriagarse. Y era vergonzoso ver esto. Y es a lo que Pablo señala. Y esas son las distorsiones, esto nos sirve como una referencia para entender que hoy por hoy nosotros tenemos que ser muy sensatos, muy prudentes, usar mucho el sentido común también para poder vivir una vida como creyentes equilibrada, balanceada, donde los excesos o las acciones que salen del parámetro de lo que es correcto, que vemos a veces en algunos grupos, prácticas que se tienen que más que verse que son dignas, parecen vergonzosas, dan risa a veces, o son risibles o pueden resultar hasta penosas. Por eso yo los animo para que cuando nosotros bien las mismas escrituras nos animan siempre, y es algo que debemos tener siempre presente, y los invito para que lo tengan: escudriñen, investiguen, pregunten, analicen. No creamos todo lo que nos dicen a la primera. Yo, y en honor y para ser congruente con esto que les comparto a ustedes, pregúntenselo a sus pastores, pregúntenles, digan: esto escuché yo, ¿es correcto o no es correcto? Y tomen el camino que yo sé, que estoy seguro que va a ser el mejor, va a ser lo mejor. Creo que la enseñanza esta enseñanza nos debe de llevar a ser más cautos en lo que nos dicen y a tener cuidado de no ser engañados o sorprendidos por algún personaje que intente sacar ventaja de algún grupo o de alguna condición. Creo que esto es muy interesante, es algo interesante. Vamos a seguir hablando mañana jueves continuamos con otros temas. Vamos a hablar de otro tema interesante, precisamente de estos que el apóstol Pablo trató con su congregación, esta congregación que creo que nos enseñan mucho en este tiempo. Pásenla bien, cuídense mucho, que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana por aquí en El Tiempo con Dios. Cuídense mucho. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy es jueves 26, ya estamos terminando el mes de mayo. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes hoy en este tiempo con Dios y en este espacio en el que comparto estas reflexiones que deseo, ¿verdad?, fervientemente que sean de interés y beneficio para ustedes. Continuamos con este documento, esta carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Ahora en el capítulo 11, seguimos en el capítulo 11, del versículo 27 al 34, que continúa con el texto de lo que veíamos ayer en referente a la Cena del Señor, o la Santa Cena, como a veces se le conoce, se le denomina. Y bueno, ahora en estos versículos, en el versículo 27 dice así: así pues, cualquiera que come el pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber la copa, porque si come y bebe sin fijarse en lo que se trata en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Dice así, continuó con el versículo 31. Si nos examinamos bien a nosotros mismos,
el Señor no tendrá que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa, para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglarán los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. Advierte que había más cosas todavía que resolver en esta congregación. Y bien, como les venía diciendo, la cena del Señor es una ordenanza que el Señor Jesús deja a sus discípulos la noche anterior a ser crucificado. Cabe esto. Y esta cena que se compartía, banquete que se compartía en la iglesia, se había distorsionado tanto que en ese evento pues se bebía vino de uva, fermento de uva, y se embriagaban, y pues era una cosa vergonzosa lo que sucedía allí. Entonces Pablo venía haciendo un exhorto, un llamado de atención a esta congregación para que esto no estuviera sucediendo, e incluso da pautas tan prácticas como decir: si se va a practicar cena en tu casa y ven aquí, simplemente deja que incluso los más necesitados coman, porque era la práctica. Entonces, hoy por hoy, la práctica de la Santa Cena o la Cena del Señor es con elementos muy básicos, con una pequeña copa, con un pequeño trozo de pan y nada más. En su tiempo, por lo que la Escritura nos demuestra, nos relata, era una cena que se compartía con toda la congregación. Y de esta cena, pues bueno, se volvía ya realmente una fiesta y un desorden en toda la extensión de la palabra, y una distorsión del concepto del principio que Pablo les había enseñado, que debería hacerse con respeto, con dignidad, e incluso dice: cuando ustedes la practican indignamente, están sentenciándose a sí mismos. Entonces es interesante entender el principio de este evento, donde debemos de tomarlo con conciencia de lo que estamos haciendo, con seriedad. También hay algunas doctrinas que enseñan, una doctrina que le llaman de la transustanciación, en la que se asume que la copa de vino es la sangre de Cristo y el pan es el cuerpo del Señor, y que es eso lo que estás consumiendo tú. Y este es un acto simbólico. No estamos tomando la sangre de Cristo, ni se está transformando en la sangre de Cristo, ni estamos comiendo el cuerpo del Señor. Seríamos caníbales. Estamos teniendo un acto simbólico, y este acto simbólico las Escrituras nos animan, nos dicen, y por lo que Pablo les dice a ellos, que nosotros tenemos que tener resueltos toda nuestra situación, dice: si tienes algún conflicto con tu hermano, resuélvelo antes, y no vengas aquí con tus cargas y estés participando de este evento tan solemne cuando tú no has podido resolver todos tus compromisos o conflictos con tu familia o tus hermanos o con quien tengas, porque si no, te estás haciendo juicio para ti, dice, y porque lo haces indignamente. Incluso él hace mención de algunos que han muerto, dice: por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Dice, ese era el grado de distorsión que había. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes cuando lo hacemos, darle el valor que representa, el elemento simbólico y poderoso que representa, y entenderlo en ese contexto. Si participamos de la cena indignamente, seremos presos de juicio futuro y amonestación de Dios en el presente. Pablo relaciona a los muchos enfermos y debilitados y muertos con tomar la cena indignamente. Por lo tanto, debemos examinarnos detenidamente antes de participar en la cena del Señor. El castigo de Dios difiere de la condenación del mundo en su propósito. Dios nos castiga porque no nos ama y desea que volvamos a Él. Todo esto tenía un sentido de corrección, de que la iglesia retomara el camino correcto. Ya se habían desviado por cualquier otro lado. Las prácticas ya estaban totalmente distorsionadas, y esto se los digo, y esto lo tenemos que nosotros hoy tomar y verlo, porque creo que hoy nosotros en nuestras
hoy por hoy en el mundo, en México y en muchos lugares, creo que hemos distorsionado este principio y lo hacemos nada más por una cuestión protocolaria, por una cuestión de cumplir, decimos a veces, y no por un principio, por algo que nosotros tenemos perfectamente claro. Así que yo los invito para que si participamos de este acto solemne, sea con limpia conciencia, que hemos resuelto nuestros asuntos, que estamos con la mente en paz, nuestras conciencias tranquilas y lo podamos llevar a cabo. Y ni la menospreciemos, pero tampoco ni la tomamos como la sobredimensionemos en conceptos o principios que no tienen nada que ver, y la ubiquemos y la enfoquemos en el concepto correcto al cual nos invita el Señor, y bueno, invitó Pablo a esta congregación a hacerlo. Así que yo creo que nosotros hoy por hoy tenemos esa responsabilidad, ese cuidado que tenemos que tener, y amigo, amiga que me escuchas, para cuando lo hagamos sea de la manera más correcta, más limpia que podamos hacerla como creyentes, como hijos de Dios en todo momento. Con esto los dejo. Hoy este fue el tiempo con Dios, el Ministerio de Palabra Viva. Desde aquí les mando un saludo y un abrazo a todos los amigos que nos acompañan cada noche, cada transmisión que hacemos. Vamos a estar haciendo ajustes por ahí más adelante en los horarios en que emitimos esta cápsula próximamente. Estamos todos los días, vamos a estar por ahí con ustedes. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es viernes. Ya estamos con el tiempo con Dios hoy. Y bueno, seguimos hablando sobre este documento de la primera carta a los Corintios. Vamos a terminar este mes todavía con ella. Y un poquito, creo que todavía el mes siguiente vamos a tener en junio, todavía vamos a terminar con este documento ya por los primeros días. Segunda semana de un mes entrante ya iremos a terminar. Vamos a terminar con este documento, esta carta, que era un documento que Pablo escribe a esta comunidad de Corinto y que bueno, pues necesitaba ser orientada, porque verdaderamente se había perdido en cualquier cosa menos en el objetivo principal, que fuera una comunidad de hijos de Dios, creyentes. Era realmente una situación muy triste y lamentable la que estaba viviendo allí en ese tiempo, y esto derivado mucho de se entiende de la gran la multiculturalidad que tenían, una multicultura o muchas culturas que se desenvolvían o se veían que llegaban a estos lugares, que eran puertos, que eran lugares muy, muy socorridos por los demás pueblos, naciones, donde se vivía ese fenómeno, ¿verdad? Como hoy lo podemos ver en nuestra sociedad, donde vemos lugares hoy por hoy, este fenómeno de tanta mezcla de culturas y formas de pensar que han hecho que este mundo, ahora decimos, se globalice. Antes era muy focalizado, ese fenómeno era muy focalizado. Hoy sabemos que esto sucede, podemos tener información al instante de lo que está pasando del otro lado del mundo, y esto ha permitido que pues muchos conceptos y ideas pues lleguen a nosotros rápidamente y permeen en la sociedad. Ahora, ¿qué tan buenos son? ¿Qué tan malos son? Creo que nosotros tenemos que aprender a discernir qué es lo bueno, qué nos sirve, qué no nos sirve, y podamos hacer un juicio justo y correcto para que podamos vivir una vida perfectamente balanceada, equilibrada, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, porque no es lo mismo cuando hay algo que llegue a un país europeo, a un país con ciertos valores, la cultura que se ha movido allí, a algo que nos llega a nosotros, a México particularmente, y no necesariamente tiene que aplicar. Tenemos que entender si es válido o no. Entonces creo que esto es muy importante, porque muchos conceptos que han llegado a nuestro conocimiento no tienen nada que ver con nuestra cultura, y los hemos comprado, los hemos tomado
como de vanguardia, muy interesantes, pero son cosas que a veces ni en los países que se originaron tienen validez o tienen práctica, ni siquiera. Entonces tenemos que aprender a ser muy sensatos en eso, y creo que esto que estaba viviendo esta comunidad refleja perfectamente ese escenario. Ahora está hablando Pablo, se dirige a ellos en este primer documento a los Corintios, en el capítulo 12 del versículo 1, ahora del 1 al 11. Se empieza a referir a un tema muy importante, los dones del Espíritu. ¿Qué es eso? Con que los dones, ¿cuáles son los dones que hay con ello? Entonces es interesante que vayamos viendo este tema, porque esto también ha generado muchas polémicas y muchas circunstancias, incluso hasta divisiones en congregaciones, en grupos, por el tema de los dones, si son válidos, si no son válidos, si sirven, si no sirven. ¿Qué hay con ello? Hermanos, el primer capítulo dice: hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes se dejaban arrastrar ciegamente por todos los ídolos mudos. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea el Señor si está hablando por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir no puede decir nadie Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es uno mismo, es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo del mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en estas lenguas. Pero todas estas cosas las hacen con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Dios nos da habilidad, nos da dones para que los ejerzamos. Los da dones. A veces en la iglesia, por ejemplo, la iglesia bautista nos enseña que hay dones y hay talentos. El talento natural que yo tengo para las matemáticas, el talento que tengo para la medicina, para los estudios, en la profesión en que tú te desempeñes, o lo que a ti te gusta hacer. Pero los dones que Dios da a sus hijos, a los que aceptan ser hijos de Dios, es otra cosa. Y estos dones son para beneficio de la iglesia, de nosotros y de la congregación también. Y estos se expresan de diversas formas. Pero aquí el problema que se estaba viendo es que había dones que hacían que algunos parecieran como más importantes, y empezaban a tratar de fingirlos, digamos. La verdad es lo que estaba, fingirlos o aparentarlos, porque pues les daba un poquito más de renombre, y no cabe duda que la naturaleza humana, nosotros seres humanos, siempre la naturaleza pecadora nos lleva a tratar de buscar, jalar, diríamos en términos muy coloquiales, jalar los reflectores, tratar de llamar la atención, tratar de ser relevantes en donde estamos, figuras públicas o personas que de alguna manera nos hacemos notar por nuestra sabiduría, porque pensamos que eso es importante, por nuestra capacidad incluso de espiritualidad superior al de que tienes al lado. Entonces es algo que hoy por hoy sigue dando muchos problemas en la iglesia. Pero nosotros, ustedes
creyentes verdaderos, yo los animo para que busquemos con honestidad y sinceridad lo que Dios tiene para nosotros y que es lo mejor. Dice, Pablo enseña sobre los dones del Espíritu Santo. Nadie puede exclamar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un solo Dios. Hay diversidad de actividades, pero el Señor hace todo esto. Que el Señor que hace todo esto es el mismo. Una misma Espíritu reparte dones como Él quiere edificar a la iglesia. No hay algo que uno quiera procurar porque le guste más, sino que Dios en su libertad que Él tiene, Dios te los da, te los permite para tú que eres un hijo de Dios. Dios concede dones a cada persona para provecho personal de los creyentes y el comunitario o para la iglesia. Los dones no deben de ser utilizados para vanagloria o beneficio personal, sino para el bien de toda la comunidad. Existen diversidad de dones. Se mencionan ahí en la carta a los Romanos y en Efesios también. Pablo presenta 9 dones más representativos en el pasaje bíblico: la sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanidad, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de géneros e interpretación de lengua. Todos estos dones los reparte el mismo Espíritu Santo, dice como Él quiere. Por tanto, agradezcamos a Dios por los dones recibidos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, nosotros recibimos o asumimos que tenemos ese beneficio que Dios nos da. A ti y a mí nos los da. ¿Cómo lo vas a usar? Bueno, primero, entender qué vamos a hacer con ese don y para qué nos lo da. Nos los da para el servicio, para hacer de edificación a los demás y no para que tú te llenes de ego o trates de figurar o ser más preponderante que los demás. De eso Dios se encarga. Dios se va a encargar de que ese don sea utilizado para beneficio y tú vas a ser un instrumento solamente. No es porque tú seas muy bueno, sino porque Dios te utiliza para ello y nosotros debemos de ser ese instrumento útil para ese don que Dios nos ha dado. Así que yo creo que tenemos que tener muy claro este tema en nuestra vida como creyentes, porque esto es para los hijos de Dios, nada más. Dios los da a sus hijos, a aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y bueno, pues nosotros tenemos que ser muy responsables de esto mismo y si tú lo has identificado y tienes claro lo que Dios te ha puesto en tus manos, úsalo con sabiduría y como un buen administrador, que Dios nos ha puesto para ello. De otra manera estaríamos abusando y también eso no agrada al Señor. Tenemos que ser prudentes y sensatos en eso y usarlo con sabiduría. De esto verdaderamente créanme que hay mucho de qué hablar cuando hablamos de los dones y bueno, pero vamos a hablar sobre temas algo pues ya que van a ir con un poquito con ese tenor, pero bueno, lo interesante, creo que lo importante en este momento, en esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes es que nosotros seamos responsables, seamos instrumento útil de esto que Dios ha puesto en nuestras manos, o en tu vida o en mi vida nos ha puesto dones para que sean usados con sabiduría. Con esto me despido de ustedes de hoy, de este tiempo con Dios, y los invito a que nos veamos mañana sábado, por aquí. Hoy es viernes, hoy estamos haciendo, ya con esto estamos terminando el resumen, por cierto, porque se hace la recopilación de todos los temas desde el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y hoy viernes. Así que con esto estamos cerrando este resumen del tiempo con Dios que anteriormente hacíamos un resumen nada más el viernes. Ahora los hacemos por día para que sean cápsulas más breves y el viernes pues el resumen de todas ellas. Gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo mañana. Seguimos mañana sábado con este tiempo con Dios. Pásenla bien, cuídense mucho.